tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Política Estéreo con el alcalde de Peñalolén, Claudio Rego, y la diputada Carolina Toá. Me parece bastante sorprendente que podamos encontrarnos multimedialmente los tres a conversar, al menos a escucharlos, comentar y ver de alguna manera cómo sus opiniones puedan darle algún perfil a esto que estamos hablando, que nos convoca, que es la narrativa de la izquierda y las reflexiones que puede haber alrededor de ello. No sé qué te parece a ti, Carolina, la que está de alguna manera más a la izquierda en la línea, en la franja política, más al menos que el alcalde Rego, ¿no? Vamos a verlo en el transcurso del debate. Se supone que sí, pues, espero que sí. Bueno, yo creo que es importante hablar de esto porque la izquierda ha tenido hartos tironeos en las últimas 2 décadas. Y particularmente en Chile ha tenido una historia súper intensa, entonces se ha tenido que repensar a sí misma, buscar nuevas fórmulas, pero hacerlo sin perder su razón de ser, sin perder sus principios, y eso no es nada de fácil, Bastante difícil si estamos atendiendo a la contingencia. No ha sido muy amable la realidad inmediata con la izquierda, ha estado bastante conflictuado, incluso más conflictuado que la propia democracia cristiana del alcalde Orrego, ¿no? ¿Me preguntas a mí? A ver, yo pienso que la coyuntura es, claro, súper conflictiva porque uno tiene sectores sociales que están pidiendo reformas que yo personalmente comparto, pero hay muchas dificultades prácticas para llevarla a cabo, entonces eso hay que explicarlo y muchas veces no es comprendido, entonces uno podría decir, claro, es frustrante, pero por otro lado, si uno piensa y mira Chile como es hoy y recuerda cómo era hace 15 años atrás, este es un país que ha ido tomando y haciendo propias ideas que hace algunos años atrás la derecha no quería ni escuchar hablar de ellas y el centro político, algunas sí y otras no. Yo creo que se ha ido imponiendo en Chile una agenda más progresista. Esta sociedad hoy día es más progresista de lo que era años atrás, por decir una prueba de eso. Hoy día todos hablamos de igualdad. Hace 10 años atrás tú hablabas de igualdad en Chile y tenías importantes sectores políticos que te decían que la igualdad no importaba, que lo que importaba era el desarrollo, el crecimiento, que la pobreza se redujera, pero las diferencias entre unos y otros no eran importantes. Hoy día todos hablamos de que son importantes, entonces uno también puede mirar ese lado y ese lado es bien bueno. Otra cosa es cómo lo hacemos y eso siempre cuesta, es difícil. Es difícil ser de izquierda y estar en el gobierno. Es como una contradicción existencial difícil de llevar y sobre todo llevarla tanto tiempo. Claudio, ¿a ti te parece que es más fácil ser demócrata cristiano y estar en el gobierno? Yo creo que, a ver, déjame partir por lo que decía la Carola. Yo creo que hoy día no sé si uno puede hablar de la izquierda chilena. Creo que hay varias izquierdas que tienen no solo historias distintas, sino que han tenido distintas capacidades de adaptarse al mundo nuevo. Yo veo que hay una izquierda súper nostálgica, que echa de menos toda la época pre-73, que no termina de acomodarse con este mundo moderno de globalización, de desarrollo económico y de ser gobierno, como bien decía la Carola. Y hay otra que creo que ha hecho esfuerzo bastante considerable y bastante exitoso por no solo estar a tono con los tiempos, sino también intentar liderarlo. En el caso de la DC, yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Creo que hay una democracia cristiana que sistemáticamente le echa la culpa al empedrado, como si todos los demás tuvieran la culpa de los problemas políticos que enfrentamos, y que por supuesto mira con mucha nostalgia lo que fue la experiencia del gobierno del presidente Frei Montalva, en que éramos gobierno único, en que no había que compartir los cargos de gobierno con nadie. Y hay otra democracia cristiana en la cual yo me siento partícipe, que es entusiasta respecto a lo que hemos hecho, que es inconformista porque creemos que nos falta mucho, y que lejos de mirar para atrás y quedarse con una historia que por cierto es muy linda y llena de momentos épicos, pero que en nada tiene que ver con lo que tenemos que vivir hoy día. ¿Carola? Sí, yo creo que esto es bien interesante porque más allá de los sectores que puedan ser más nostálgicos y otros más adaptados, por decirlo así, al mundo actual, a las temáticas nuevas, creo que el tema de fondo que le pasa tanto a los nostálgicos como a los no nostálgicos es que cuando tú tienes una visión transformadora de la sociedad, o sea, no crees en dejarla como está, sino que crees que hay que hacer cambios, crees que hay injusticia, crees que todavía hay derechos que no se respetan, crees que hay posibilidades de desarrollo que no se están aprovechando, en fin, tienes que cambiar cosas y al mismo tiempo tú gobiernas. Es bien complejo porque llega un momento en que tienes que transformar lo que tú mismo hiciste.
Cuando tú recién asumes el gobierno, tienes que transformar lo que hicieron los anteriores. Pero cuando tú llevas un tiempo gobernando, tienes que empezar a transformar tu propia obra. Tienes que empezar a cambiarte a ti mismo. Tienes que empezar a criticarte a ti mismo. Y esto hay gente que no es capaz de hacerlo, o para hacerlo termina renegando de su obra, y viene diciendo fue malo lo que se hizo. Entonces eso, ninguna de esas cosas es buena. La buena es decir, mira, se hicieron estas cosas, fueron buenas en su momento, pero ahora vienen otras. Y eso significa que no puedes seguir repitiendo la misma receta siempre. Me parece que después de 3 gobiernos de la Concertación, la política de la izquierda está un poco desgastada a oídos de la gente. No, yo creo que al revés. Lo que pasa es que hoy día la gente le pregunta a la Concertación si quiere hacer ciertos cambios, ¿por qué no los hizo ya? O sea, en lugar de estar desgastada, hay mayor exigencia, porque en esta agenda sigue habiendo esa capacidad de transformación que, claro, un gobierno que lleva mucho tiempo, se le cuestiona si la tiene o no. Ahora, la gracia que hay en la Concertación, y hay que ver si somos capaces de tenerla de nuevo, es que de gobierno en gobierno, detrás de una candidatura, se arma una etapa distinta también, y se levanta una agenda, y las cosas cambian. O sea, si uno hiciera exactamente lo mismo desde el primero hasta el último día, yo estoy segura que no hubiéramos tenido ni la primera reelección, menos la segunda, la tercera, y estamos en la 4ª reelección a esta altura. Entonces, yo creo que la gracia está en que tú sepas cerrar el periodo, cumplir lo que te propusiste, pero también reinventarte para el periodo que viene, y decir, ahora lo que viene es esto otro, y vamos a tener que ir más allá en esto, y este tema que no lo tomamos en el pasado, vamos a tener que tomarlo ahora y va a ser prioritario. Esa energía es la que yo creo que hay que poner hoy, en lugar de esta pelea estéril de si va a ser este candidato o este otro candidato, o si el mecanismo. Yo creo que antes que los candidatos vienen las ideas, el país, lo que tú quieres hacer, y las personas son funcionales a esa idea. Las personas sirven a un proyecto o no sirven, no son en abstracto. De alguna manera, esta iniciativa de política estéreo, lo que pretende Carolina y Claudio, es democratizar el acceso de la gente al menos a discusiones con un poco más de profundidad de la que permiten hoy día los medios, por ejemplo la televisión abierta. En ese sentido, para ti, Claudio, ¿qué viabilidad le ves hoy a un discurso puramente demócrata cristiano, que pueda prescindir o que sea capaz de sobrevivir y flotar en la arena, en el mundo político, sin el resto de los partidos de la Concertación? Yo creo en la Concertación, y creo que, al igual que otras grandes alianzas políticas en otros lugares del mundo, supone que los distintos colores que la componen estén presentes. Eso no supone deslavar lo que uno es. Yo creo que tenemos corrientes filosóficas y raíces que son muy distintas, pero hemos aprendido a converger en temas fundamentales. Yo sí creo que hoy día hay temáticas que yo no termino de ver dónde está de alguna manera parado nuestros colegas de izquierda. Tomar un ejemplo, yo creo que este es un gobierno que ha hecho una tremenda labor en lo que dice relación con el tema de una agenda de protección social, y sin embargo ha sido extremadamente débil en el manejo del orden público y la conducción de los conflictos sociales. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo creo que, al igual que en muchas otras latitudes del mundo, y ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos, si se consagra esta idea que el progresismo es igual desorden, permanente y completo, y que los grupos de presión son los que gobiernan, yo creo que estamos en un muy mal escenario. Sobre todo cuando lo que sabemos hoy día es que para hacer grandes reformas se requieren romper algunos de estos grupos de presión que históricamente fueron parte de nuestro electorado. Entonces, solamente un ejemplo. ¿Por qué método? ¿Por qué vía? No, por la vía democrática, por cierto, pero dame un ejemplo. Pero esto supone coraje y supone estar dispuesto a enfrentar costos políticos en el corto plazo para tener reformas de fondo y de largo plazo. Un ejemplo también es la educación. Yo no creo que exista una reforma de la educación sin que nos atrevamos a discutir temas como el estatuto docente. Y sin embargo, el colegio de profesores en este país, que fundamentalmente lo compone gente del mundo centro-izquierda, hoy día tiene un veto completo a que siquiera se pueda elaborar una norma para poder modificar o repensar el estatuto docente. Entonces yo me pregunto, queremos hablar de calidad de educación, queremos reformar la LOCE, pero aquí hay un gremio que dice que se opone tajantemente y brutalmente a que siquiera se discuta el estatuto que lo regula. Creo que eso es incompatible con la sociedad moderna. Y creo que lamentablemente a los que somos concertacionistas nos cuesta tomar iniciativas que puedan de alguna manera ir en contradicción
con un electorado natural nuestro. Ese tipo de tensiones creo que se repiten, ¿eh? Y creo que eso es complicado, te lo digo honestamente. Ahora bien... ¿Te parece, Carolina, que eso es así desde adentro del gobierno? Tú como una parlamentaria de la Concertación, ¿te parece que de alguna manera esta reacción que describe el alcalde es de ese modo? Yo creo que efectivamente es difícil, es complejo manejar situaciones donde hay sectores que tienen gran poder de negociación, sobre todo porque muchos de ellos son sectores que están ligados al manejo del aparato público. O sea, si tú ves los profesores, los médicos que están en el servicio público, los funcionarios públicos, tienen una capacidad de presionar por sus reivindicaciones muy superiores a las que tienen, por decirte, las trabajadoras de los malls, o las trabajadoras de las farmacias, o en fin. ¿Puedo agregar algo ahí? Adelante, alcalde, por favor. No, ¿sabes, Carol? Lo que yo estaba pensando mientras te escuchaba es que a mí me complica de sobremanera como ciudadano, y no solo como político miembro de la Concertación, dos cosas que hoy día veo que están pasando. Una, esta aversión tan brutal al conflicto, que al final lo que estamos haciendo como gobierno es echar ante el más mínimo atisbo de conflicto a comprarnos la solución. Y hoy día un cheque por 10, mañana por 200, y la lección que estamos dejando en la sociedad es que si usted quiere algo, movilícese porque es la única manera de conseguirlo. No hay espacio de negociación, y además usted puede poner veto. O sea, usted puede no solo ganar lo que quiera en términos de dinero, y eso es uno de los riesgos de tener la chequera grande que tenemos hoy día, sino que además usted puede vetar ciertos temas. Eso me parece complicado, sobre todo si nosotros decimos luchar en política por los más débiles, por los que no tienen voz, por esos niños que están yendo a la educación municipal y que todavía no pueden cambiarse a la particular subvencionada, pero apenas lo puedan hacer, se van a cambiar si no somos capaces de reformarla. Y yo creo que ahí hay un tremendo desafío de parte nuestra. Y lo otro que también a mí me complica, si tú quieres, políticamente, es sentir que hoy día hay temas que no estamos poniendo en la mesa, de alguna manera porque o no son... Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, mira, te voy a un ejemplo. Yo creo que el tema de la modernización del Estado, que nosotros pusimos hace ya unos 10 años y nos tocó a la Carola y a mí trabajar en distintos momentos en ese tema, es un tema que paradójicamente, en vez de crecer en la agenda, se fue disminuyendo, hasta que tuvimos una crisis brutal en el gobierno anterior, que tuvo que ver con el tema de los sobresueldos y el MOPGATE, que se logró pasar una agenda, pero yo no siento que los gobiernos de la Concertación en el último tiempo hayan priorizado un tema que yo diría, como concertacionista, como una persona de centro, progresista, que debe ser un tema nuestro, que es decir, no esperar al próximo caso de corrupción para poner y liderar nosotros una agenda que signifique profesionalizar al Estado y entregarle herramientas de fiscalización y regulación. Ahí yo siento lo que sucede, alcalde, es que desde esa lógica o en ese discurso la gente lo que tiende a entender es que de alguna manera se intentan cubrir con este discurso de modernización del Estado los bochornosos incidentes de MOPGATE y bueno, todo lo que la gente de alguna manera entiende que ha existido alrededor de eso. Pero a eso me refiero, Faisal. O sea, a mí me gustaría un gobierno de centro izquierda que siempre ha creído en el rol del Estado. ¿Sí le gustaría un gobierno de centro izquierda o un gobierno de C? No, ¿cómo? Perdón, no entiendo. Que en su fantasía, cuando usted habla del gobierno de centro izquierda, ¿por qué no fantasea con el gobierno de la democracia cristiana? No, yo sigo, o sea, el gobierno de Frey y también el gobierno de Elwin fueron gobiernos de centro izquierda. Teníamos coalición con el PDS, con el PPD, y fuimos capaces de liderar dos gobiernos exitosos de la Concertación en alianza con nuestros compañeros de ruta, así que yo creo que eso no es incompatible. Pero, para serte franco, creo que ese es un tema que nos falta, inclusive también a los demócratas cristianos, de ser capaces de proponer, no presionados por la derecha, ni por un escándalo, ni la opinión pública o la prensa, una agenda de modernización en la cual creamos. Yo a veces creo, para serte franco, que la convicción no es tan alta en tener un Estado moderno y profesional. Y lo mismo me pasa con la participación ciudadana. O sea, nosotros a nivel comunal y local estamos haciendo experiencias, pero más bien creo que son la excepción. O sea, yo no veo que el sello de los alcaldes de la Concertación sea una profunda convicción de, como decía la Carola, entregarle más poder a la ciudadanía, ser más transparente de forma proactiva. Y esa, Carola, eso yo lo veo como una norma. Esa es la convicción, y eso por ejemplo, me preocupa porque siempre debería ser parte de nuestro sello. ¿Perdona? ¿Perdón? Le pregunto a la Carola si esa es la convicción tal vez que cruzan los parlamentarios de la Concertación. Este deseo por empoderar a la gente, del que estaba hablando recién el alcalde. Mira, yo creo que en esa materia lo que sucede es que todos dicen estar de acuerdo, pero nadie quiere
pagar los costos, hacer los sacrificios que eso significa. Porque al final, hacer una sociedad donde la ciudadanía pese más participativa, significa transferir poder que hoy día tienen unas pocas personas, dárselo a muchas personas. Entonces, ahí hay que entender que, en definitiva, ceder poder es algo que sucede cuando alguien te lo está reclamando. Si nadie lo reclama, va a costar mucho que unilateralmente tú tengas gente que cede ese poder. Todos te van a decir que sí. Cuando vengan las campañas, todos lo van a poner en sus programas, pero a la hora de los que hubo, todos tienen sus peros y por una razón o por otra, la cosa se entrampa. Y yo creo que eso mismo es lo que sucede con la modernización del Estado. O sea, todo el mundo quisiera tener un Estado moderno, pero nadie quiere tener que aceptar o lidiar con los conflictos que eso va a causar, porque los cambios siempre ocasionan heridos, siempre ocasionan temores, incertidumbre, y eso, bueno, es un río revuelto. Y en general las autoridades piensan, bueno, yo voy a tener que estar en todo este lío, voy a tener paro probablemente, voy a tener una institución que se va a paralizar, y si es que me va bien, en unos años más se van a ver los frutos. Entonces, ese tipo de reformas, como la modernización del Estado, tienen que ser grandes reformas del Estado, que son acuerdos nacionales, porque la verdad es que si las hacen uno contra otro, lo más probable es que no las terminen haciendo, o sea, que terminen estancándose. Y yo estoy de acuerdo, en esos temas ha faltado convicción, porque la concertación en otras materias que tienen costos políticos, pero bueno, lo que quería decir es que en la concertación hemos tenido harto valor para hacer varias cosas que dan en el fondo frutos en el largo plazo. Por ejemplo, tener una política fiscal responsable. Por ejemplo, pelear porque se termine la pena de muerte, a pesar de que era muy popular la pena de muerte. Y yo creo que en esta materia hay que hacer lo mismo. O sea, uno no puede esperar a que la cosa caiga de madura, porque normalmente cuando cae de madura, el resultado es que el Estado retrocede. Entonces, si uno cree en un Estado que cumple una función importante, que no puede ser prescindente, tiene que defenderlo y mejorarlo, no puede reformarlo cuando ya está totalmente deteriorado y desprestigiado, porque ahí normalmente la sociedad lo que te pide es mejorarlo sobre la base de reducirlo, de quitarle poder, de pasarle sus atribuciones a otros organismos que den más confianza. Y yo definitivamente no es la visión que tengo de lo que quisiera que fuera el país para adelante. Yo voy a tomar algo que estabas diciendo. ¿Aló? Algo que decía recién Claudio Carolina, que tenía que ver con el rol que hoy día tiene en el mapa político de Renovación Nacional, particularmente en este tipo de votos que en quórum calificado le presta de alguna manera apoyo a estas iniciativas. ¿Qué cercanía real hoy día existe entre Renovación Nacional y parte de la democracia cristiana? Yo creo que en la medida que se ha ido evolucionando el panorama político, yo creo que cada día es más fácil de que tú tengas entendimiento superpartidista. Y históricamente, no olvidemos que en el año 90, cuando Sebastián Piñera, actual candidato presidencial, era senador, se lograron acuerdos muy importantes en ese momento con la oposición en materia tributaria, en materia de otras reformas importantes para Chile. Entonces yo creo que ese espacio... La democratización de los municipios. Bueno, por supuesto, yo creo que ese fue un espacio que nosotros tenemos que seguir aprovechando de manera práctica, pero también de manera política, sacando de alguna manera el pizarrón. Yo creo que hoy día la UDI, por ejemplo, hace pocos días sacó un informe en que justificaba por qué no estaba por la inscripción automática. No obstante, sus candidatos y sus parlamentarios decir públicamente que estaban a favor de la inscripción automática. Entonces, tú te das cuenta que hay fisura, que hay incoherencia, y yo creo que si Sebastián Piñera quiere ser el nuevo presidente de Chile y quiere representar a la alianza, tiene que ser capaz por lo menos de demostrar que es capaz de ordenar a su coalición política para llegar a estos acuerdos. Convengamos, Claudio, que las fisuras y contradicciones no han sido monopolio solo de la derecha. La concertación ha tenido bastante antagonismo interno. Oye, Faisal, mucho de lo que hemos hablado hoy día con la Carolina también tiene su correlato en la concertación. Por eso es que yo quería retomar algo que tú me preguntaste en delante, que tenía que ver con el tema de la retórica. Yo creo que uno de los problemas que nos pasa hoy día y que yo creo que lesiona la capacidad de hacer buena política en Chile es que la retórica ha ido perdiendo credibilidad. Porque si esta retórica no va acompañada de hechos concretos, de testimonio personal de las personas que la ejercen, la gente empieza a creer que la política es igual que los parlanchines, que la gente que simplemente se dedica a hablar de un tema sin hacer nada concreto. Yo creo que la retórica es importante, creo que el discurso político es importante, pero eso supone un nivel de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos
que le devuelva sustancia y valor a la palabra en política, que lamentablemente creo que en el último tiempo se ha deslavado mucho. Sí, hay una decisión fundamental entre discurso y acción que la gente percibe y evidentemente nota una distancia. Además, con esta cosa confusa, para quien no posee todos los elementos políticos o históricos para poder hacer los distingos, donde todos los conceptos son utilizados del mismo modo, tal vez las mismas banderas conceptuales a la izquierda y a la derecha, hoy día los distingos verbales que uno puede hacer son muy mínimos, más bien respecto de sus juicios históricos, de su posición respecto del golpe, pero en términos generales los matices verbales son mínimos, entonces la gente vive en unos niveles de confusión respecto de lo genuino que son estas retóricas partidistas que, bueno, generan estos niveles de distancia entre sociedad civil y dirigencia. ¿No te parece a ti, Carolina, que hay algo de eso sucediendo? O sea, a mí me parece que cuando uno tiene una democracia, tiene distintos partidos, le dice a la gente que elija, no solo es aceptable, sino que es de la naturaleza de las cosas que tú muestras tus diferencias. O sea, cuando el sistema político te lleva a que todo el mundo oculta las diferencias, a que todo el mundo se disfraza con el mismo traje, pero no todos son iguales, pero se ponen el mismo traje, lo que sucede es que en el fondo hacia la ciudadanía se vuelve poco transparente lo que tú realmente piensas. Yo creo que hay que en determinadas situaciones atreverse a decir, mira, no es que en esta vuelta porque el gobierno hizo, no hizo, atreverse a decir, mira, yo no estoy porque voten los chilenos en el extranjero. Porque la gente no entiende que tú vayas a una campaña, digas que estás porque votan y después a la hora de los que hubo votan en contra. Y con el binominal pasó lo mismo, y con la inscripción había pasado lo mismo, por suerte esta vez fue distinto. Con la elección de los consejeros regionales, se supone que todo el mundo está de acuerdo y a la hora de votar varios votan en contra. Entonces yo creo que hay que entender, y esto es una cosa bien cultural de Chile, profunda, pero que yo creo que la ciudadanía ya la superó, la política la tiene que superar, que el debatir, el poner opiniones distintas, el tener una opinión distinta incluso con tu aliado, tiene que ser motivo de discusión y no de drama, de ocultar tu diferencia y decir una cosa pero en realidad hacer otra, porque eso le resta todo sentido a la política. La gente no puede... No tenemos cultura del disenso. No tenemos cultura. Nosotros, mira, uno ve en otros países, se pelea, se grita, se dice de todo y ahí después se sigue conversando. En Chile, una vez que tú discutes, queda todo el mundo ofendido, queda todo el mundo que no te saluda, que como que si tienes una relación de camaradería, una relación positiva, no puedes públicamente discrepar de una postura. Yo creo que la democracia no va a ninguna parte si no se discrepa. Yo estuve ahora hace poco en Estados Unidos, estuve viendo esto de las primarias en Estados Unidos. Es impresionante cómo discute esta gente que está en el mismo partido. Discuten y ponen sobre la mesa sus diferencias y se encaran sus actitudes hacia atrás y la gente elige, pero sabe las opciones por las que está eligiendo. Ahora hay que decir que después, cuando ya viene la elección definitiva, digamos después de la primaria, todos los candidatos también tratan de igualarse en Estados Unidos, pero por lo menos tienen la primaria, donde tratan de diferenciarse. Y eso es muy bueno, porque la política, el día que deje de haber diferencia, deja de haber necesidad de la política. No tienes para qué tener partido si tú no puedes declarar cuál es tu diferencia. Si tú no puedes decir, mire, ellos piensan esto y yo pienso Claudia, si puedes aportar alguno de esos temas de pronto. Mira, yo te voy a decir dos cositas. Una, yo creo que la Carola menciona, quiero vincular lo que acaba de decir ahora con algo que dijo hace un rato, que estoy de acuerdo. Nos hace falta debatir. A mí me impresiona que a veces se discuta temas de educación y ni siquiera hayamos tenido un espacio interno en la concertación para discutir alcaldes que somos sostenedores, que creemos en la educación pública, cuáles son los problemas. Y sin embargo se legisla a veces desde el Parlamento por personas que, no sé, que quizás nunca han pisado o han sido sostenedores de un colegio. Yo creo que eso es parte del déficit que tenemos no solo como país, sino que también como concertación. No lo digo solamente entre partidos políticos, no sé, porque aquí te va a encontrar una sorpresa, Faisal, que alcaldes de distintos colores políticos tenemos una postura bastante más similar que a veces con nuestros propios parlamentarios en el Congreso. De alguna manera, lo que hace falta es meternos en serio a discutir los temas y ver si estamos realmente de acuerdo o no, o simplemente nos refugiamos en una retórica que es bastante cómoda, pero que de alguna manera también oculta diferencias que podemos tener entre nosotros. Yo creo que lo que están haciendo ustedes con política estéreo, de alguna manera invita a hacer un doble clic, y perdona la metáfora tecnológica, a temas que a veces en lo superficial aparecemos estar de acuerdo, pero que en el fondo quizás tenemos grandes diferencias entre nosotros, dentro de nuestros partidos o claramente con nuestros adversarios. Y yo creo que qué mejor que ahora que vienen elecciones municipales
para efectos de discutir temas de fondo. ¿Qué entendemos por el rol del Estado local? ¿Qué entendemos por la educación municipal? ¿Qué entendemos por el rol articulador y fomentador del capital social? Yo creo que hay tantos temas. ¿Para qué existe el tema de la seguridad ciudadana? Yo creo que en materia de seguridad ciudadana tenemos visiones distintas con la derecha. Y no sé si las tenemos dentro de la concertación, quizás, pero no las hemos discutido, y creo que estas elecciones municipales van a ser una buena oportunidad para hacerlo. Así que, como les decía, yo me voy a tener que ir retirando a una reunión que tengo con Feriano. Te queremos agradecer tu tiempo, Claudio. Te queríamos agradecer, Carolina, la participación en este espacio donde las diferencias no se borran, sino que se agudizan. Viva el disenso. Esto fue Política Estéreo. Muchas gracias.